Hola, soy Clau Buitrago y esto es Mujer 360, el podcast donde hablamos de identidad, emociones, fe, propósito y todo lo que nos hace mujeres reales. Aquí encontrarás conversaciones honestas, historias que transforman y herramientas para vivir desde tu mejor versión. Este espacio se produce en alianza con La Media Digital, quienes nos brindan su estudio y el equipo técnico que hace posible cada episodio. Gracias por estar aquí. ¡Comencemos! Hola a todas, bienvenidas a Mujer 360. Qué rico volver a estar acá con ustedes en este espacio del podcast hablando de diferentes temas. Vamos a iniciar con una serie que seguro les va a encantar, una serie que ha sido pensada exclusivamente para nosotras las mujeres que estamos casadas, aquellas que estamos viviendo ese rol de esposas. Yo les decía en algunas de las historias, nadie nos preparó o poca información recibimos de qué es ser esposa. Normalmente lo que hacemos es repetir lo que vimos en nuestras familias o en las mujeres más cercanas a nosotras. Así que esta serie no se la vayan a perder porque en serio está muy buena. Tenemos unos invitados especiales cada capítulo y hoy tenemos una pareja, tenemos por primera vez un hombre en nuestro podcast de Mujer 360. Así que esta pareja nos va a contar del matrimonio, de lo que ha sido para ellos esta experiencia, porque les adelanto, es un matrimonio diferente, es un matrimonio que inspira, de verdad es un matrimonio que llena el corazón. Pero entonces démosles la bienvenida e iniciemos con ellos. Bienvenidos, Luisita y Samuel. Hola, Clau, gracias. Muchas gracias, Clau. Hola. Primer hombre. Aplausos. Bueno, nos vamos a reír un montón seguro. Ellos tienen mucha chispa también. Así que no se lo pierdan porque las risas están garantizadas. Bueno, para iniciar, para entrar ya en materia, cuéntenos un poco de cómo empezó su relación, de cómo empezaron juntos esta historia de amor. Bueno, Clau, ya son 10 añitos largos que empezó esta historia. Nosotros nos conocimos en la iglesia donde nos congregábamos. Pues tuvimos como algunos encuentros pequeños. Pues Samuel estaba en la alabanza, yo estaba audicionando para postularme, aunque no crean, tengo talento musical. No creemos, pero bueno. Y pues algunas palabras cruzamos, pero ya fuimos a un campamento de jóvenes y allí pues, la gente ya tenía como sus grupos, pues porque Samuel también estaba recién llegado a la iglesia, yo también, entonces pues no conocíamos como mucha gente. Y finalmente, como en la división de grupos, quedamos como él con las amigas que iba, yo con los amigos que iba, y quedamos como solos. Armamos un grupo que pasamos todo el campamento juntos. Hicimos pues muy buena amistad. Y ahí nos conocimos con Samuel. Yo me reía de todos sus chistes. Entonces intercambiamos números y desde ahí empezamos a ser pues como más amigos, más cercanos. Y pues fue muy rápido realmente. Nosotros ahí en el campamento nos conocimos y nos ennoviamos muy rápido. Por eso es importante que vayan a los campamentos. Así que nos Samu, pusieron. ¿al cuánto tiempo de que se conocieron se hicieron novios? ¿Cuánto tiempo pasó? Más o menos unos 2 mesecitos pasaron, Clau. Rápido. Sí, fue rápido. Y ya luego de eso, pues nosotros nos ennoviamos y yo le dije a Lucia, yo no quiero chistes, yo no quiero probar a ver cómo no. Yo estoy seguro de que esto va a funcionar y si nos Ok. ennoviamos es para casarnos. Ok, ¿al cuánto tiempo se casaron? Al año. A los 6 meses nos comprometimos y a los 6 meses de habernos comprometido, o sea, al año de habernos ennoviado, nos casamos. Chévere. Sí, fue rápido. No me dejó Sí. pensar. A ver. Está la llave, está la llave. ¿Es ahora o nunca? O nunca. Bueno, empiezan ya como su matrimonio, empiezan a vivir en pareja ya. ¿Qué hace que tomen la decisión de vivir un matrimonio diferente, como lo veo yo? Pues porque en ustedes no se ve mucho como copiar lo que las familias hacían, tu familia o tu familia, sino ustedes empiezan a construir algo nuevo, diferente. ¿Cómo deciden eso? Pues nosotros, digamos que nuestro proceso de curso prematrimonial en la iglesia nos ayudó bastante en tomar decisiones para que nuestro matrimonio fuera diferente. Okay. Y pues nuestra inspiración siempre ha sido, obviamente, primero Dios, ¿no? Dios
el que Él muestra ser diferente. Jesús cuando vino aquí a la tierra mostró un evangelio diferente y nosotros decíamos, pues eso es lo que queremos vivir en nuestro hogar, ¿sí? Tal vez el matrimonio la gente lo pinta en la sociedad como discusiones todo el tiempo, como el que quiere ganar, el que tener la razón, pero para nosotros fue importante desde el principio tomar decisiones que nos ayudaran a disfrutar el matrimonio, que no se nos volviera una tortura, sino que estuviéramos disfrutando todo el tiempo nuestro matrimonio. Súper. Samu, y tú como hombre, esa posibilidad de vivir un matrimonio diferente, ¿cómo lo decidiste? Para mí fue un reto y en realidad yo tengo que reconocerle a Luisa esa labor en mi carácter, ¿sí? Es la persona que Dios ha utilizado más porque de todas formas de la familia, como tú lo decías, normalmente los matrimonios, digamos que hay un estándar, ¿no? Sí. Y desafortunadamente, creo yo en Latinoamérica, de pronto muy marcado en Colombia, pues son matrimonios con dinámicas de pelea, ¿no? De discusión todo el tiempo, de quién tiene la razón, de el que más grita como que es el que entonces se pone y ya. Y la autoridad. Y desafortunadamente también el tema del machismo casi siempre es lo más marcado. Entonces el hombre que es el bravo, el que grita y ya. Entonces un berrido y todo el mundo se quedó quieto y todo. Yo no quería tener eso. Yo decidí desde el proceso de prematrimonial que yo dije, yo no quiero replicar eso, porque sí, desafortunadamente pues en mi casa como en muchos hogares colombianos sucedió. Cuando éramos niños más que todo, pues también mis papás evolucionaron y yo sí quise sacar eso de raíz. Entonces dije, no lo voy a hacer. Y Luisa se hizo también muy consciente de eso y me ayudó a que eso no pasara. Gracias, sí, la mujer tiene un papel muy importante ahí porque a veces nosotras por ese miedo al machismo, por todo lo que la sociedad nos dice de que es realidad también, de cuánto han sufrido las mujeres en los matrimonios, uno a veces llega muy predispuesto a defenderse de situaciones que a veces pues en el matrimonio de uno no están pasando. Entonces eso genera el conflicto de inmediato. ¿Tú recuerdas alguna situación así que tú manejaste de forma diferente en la que uno podría llegar a decir, ay, pero ¿por qué otra vez esto? En lo que uno alegaría normalmente, tú lo manejaste de una forma diferente. Sí, pues recuerdo una vez que, bueno, yo soy como muy estricta con el orden, ¿no? Y Samuel, no es que sea desordenado, pero tiene sus momentos que le falla el Soy chip. mal. Soy mal. Soy mal líder. Ay, mal músico. Em, y al inicio eso me chocaba mucho, que él dejara las cosas tiradas. Entonces como que yo quería sacar mi lado femenino, cantaletudo, controlador, cantaletudo. em, pero ya eso nos había generado roces. Entonces yo decía, no, hay que buscar maneras diferentes de decir las cosas. Entonces un día él llegó y puso la chaqueta en una silla del comedor y las otras sillas ya estaban llenas de chaquetas. Entonces él llegó y le dije, oye, ¿tú no crees que deberíamos comprar otro comedor más grande? Y me dijo, ¿y por qué si casi ni nos visitan? Yo le dije, no, es que ya no caben las chaquetas en las sillas. Entonces él se atacó a reír y ahí mismo las recogió. Y desde ahí entonces siempre empecé a hacerle como chistes. Chistes con rabia. No, pero con esa manera él como que ya la entendía, ¿sí? Y creo que fue una manera que identifiqué donde podíamos resolver las cosas sin tener que dar la cantaleta y demás. Entonces desde ahí aprendí. Súper chévere, eso es mucha sabiduría. Déjame empezar un poquito. Súper. Bueno, cuéntenme ustedes, cuando hoy piensan en la palabra matrimonio, ¿qué se les viene a la cabeza? Bueno, para mí es compañerismo, sí, y lealtad, como mucha camaradería y mucha lealtad. Además, o sea, es algo que está como impregnado obviamente de amor, pero también de mucha amistad. Me parece que para nosotros el matrimonio, para mí ha sido la mejor parte de mi vida, yo tengo que decirlo, porque siempre dicen como, ay, no, es que me casé y como que la vaina bajó de nivel, como que se calmó, como que se vuelve uno serio, como no, ya estamos casados, entonces toca, no, mantener, no, nada de eso. Para mí fue, o sea, para mí Luisa es mi esposa, es mi amante, es mi novia, pero también es mi parcera, sí, o sea, nosotros, eso, entonces, ese compañerismo y esa lealtad es la definición para mí perfecta. Oh, súper, lícita. Para mí, cuando hablan de matrimonio, para mí es diversión, ¿sí?
porque nunca lo he sentido como una carga. Nosotros nos hemos divertido mucho en el matrimonio. O sea, para mí también ha sido una etapa bien especial en mi vida, porque es tener ese amigo 24 horas, ¿no? De poder compartir, de reírnos, y que a veces la gente piensa que el matrimonio es algo como muy serio, ¿no? Como la parte que, uy, me casé y me volví la señora y serio. Y nosotros hemos tratado de romper eso, de que el matrimonio, pues sí, pues lo primero que fuimos fue amigos, nos mantenemos siendo amigos y uno en la amistad se divierte, uno no se amarga con los amigos. Ah, súper chévere, qué lindo eso. Bueno, el matrimonio no lo hemos imaginado la mayoría de mujeres como algo primero muy Disney, entonces uno se casa y feliz para siempre. Y entonces cuando uno al otro día de casado se da cuenta que él siempre duró como 8 horas, entra en crisis porque esto no era lo que yo me esperaba. Luego, y eso implica, uno dice solo amor, 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 pero el matrimonio, como ustedes decían, pues tiene muchos ingredientes, claro, el amor como uno de los ingredientes principales y fuertes, pero otro es el respeto también. ¿Ustedes cómo definen el respeto en su relación? Pues mira, Clau, que eso es bien importante, ¿no? El respeto y no solamente a veces la gente relaciona el respeto con la fidelidad únicamente, ¿no? Y sí, es una parte, pero el respeto también en la forma de pensar. Nosotros pensamos súper diferente, ¿sí? Tenemos pensamientos totalmente diferentes en muchas cosas, pero ese es el respeto, ¿sí? El entendernos, en el escuchar, en el entender que el otro piensa diferente a mí, pero que eso al contrario nos une, ¿sí? Entonces para mí eso es el respeto, el entender lo que el otro siente, lo que el otro piensa, ¿sí? En ser empático con lo que el otro siente, eso es respetar a la pareja. Súper chévere. Yo creo que el respeto está muy ligado también a lo que te mencionaba ahorita de la lealtad. Para mí, digamos, si tenemos algo que hablar o nos molesta algo que hicimos delante de alguien más, el saber que yo le puedo hacer una mirada o algo y después lo hablamos, pero no nos ponemos en evidencia delante de la otra gente. No se trata de ser o aparentar perfección, pero sí de cuidar el corazón del otro, ¿no? Digamos que, porque nosotros nos bromeamos un montón, nos hacemos bullying y la gente lo nota y es muy divertido. Sí, lo notamos. Pero aún en eso somos capaces de diferenciar los límites, ¿no? Hay cosas que no vamos a tratar del otro porque sabemos que puede herir el corazón, que puede generar inseguridades, que... Entonces como que el respeto es también eso, es obviamente divertirnos, bromearnos, molestar, pero conocer que hay ciertos límites y que ante todo está esa lealtad. Súper. Gracias, Samu. Me hacen pensar en que, bueno, el amor es una elección, lo hemos escuchado por muchas partes de muchas personas. Pero ¿cómo hace uno para elegir amar todos los días? Porque esa es una elección diaria, sin dejarse llevar por las emociones, ¿no? Porque sobre todo nosotras las mujeres, pues en esos días en los que estamos tan hormonales, es difícil a veces, le dicen a uno bonita y uno se pone brava, dependiendo del tono en que lo diga. Entonces, ¿cómo hace uno para hacer esa elección por encima de la emoción, Luisita? Bueno, ahí para nosotros, bueno, y para mí principalmente, un ejemplo, digamos que cercano, ¿sí? Ha sido mi papá. Ok. Mi papá es un hombre muy tranquilo, muy calmado, y yo veo que él cada día elige amar a mi mamá. Mi mamá es un poquito mal geniada, ella tiene su genio, tiene su genio. Cariño, le decimos el tigre. Tiene su genio. Es un genio. Pero yo veo a mi papá con ese amor a diario hacia ella y para mí él ha sido una inspiración, ¿sí? Él, como él trata a mi mamá, él siempre está muy pendiente de ella y yo creo que uno sí tiene que tener modelos que lo inspiren también a hacer esa elección diaria de amor. Y también entender que el matrimonio es velar por el bienestar del compañero que uno eligió, ¿sí? Entonces, si uno elige el bienestar del otro, pues está amando y esa es una elección que uno hace a diario. Entonces, creo que eso es importante en esa elección diaria, el tener un ejemplo que lo inspire a uno, ¿sí? Y de verdad, yo lo rescato en mi papá, que ha sido un hombre tan paciente, tan amoroso. Y él no es amoroso expresivamente, ¿no? Él no es de abrazar,
pero él tiene sus maneras de expresar amor. Y yo creo que esa ha sido una gran inspiración. Súper, gracias. Vamos a empezar con esa pregunta para Sam. Sam, ¿cómo manejan los desacuerdos sin tener ese miedo a perder el poder o el control? Pero ahorita Luisita nos habla de cómo lo manejan. Tú, desde el poder del hombre, ¿cómo manejas esos desacuerdos? Pues digamos que lo primero que yo hago es justamente entregar el poder. Ok. A mí no me interesa tener poder Ujú. ahí, porque de alguna u otra manera, desafortunadamente, tanto desde nuestra cultura como desde la tradición de la religión cristiana, se ha malinterpretado muchas veces el tema de ser hombre y ser cabeza, y entonces nos pone la figura de la cabeza como el que manda, ¿no? Ujú. Cuando realmente esa figura de cabeza, que de hecho es una palabra griega que vale, significa servirle a la otra Ujú. persona, es una cabeza que se entrega para servir. Sí, o sea, es impresionante. Para mí eso también me cambia el paradigma y el disco. Y desde ese entendimiento yo ya cedo el poder. No me interesa ganar, Ok. no me interesa tener la razón, me interesa que ella esté bien. Entonces, cuando hay desacuerdos, cuando surgen ese tipo de desacuerdos, siempre los hablamos. Decimos, bueno, ¿por qué esto? Porque el otro, exponemos nuestros puntos y tratamos de ser lo más racionales en decir, ah, bueno, esto es lo que más nos conviene, elegimos esto. Disculparnos si es necesario, porque pueden haber momentos en que esos Ujú. desacuerdos nos generen ya una molestia, ya un no. O sea, Ujú. a ver, Ujú. ¿sí? Y con mucho respeto llegamos a esos puntos de decir, sí, tienes razón, la embarré. Ahí para mí ese ha sido mi trabajo más importante, Ya. decir, no, no tengo razón. Eso sí, que duele, pero ya llegó. Para mí más, porque yo, digamos que en esta relación, curiosamente, el más emocional y el más de las tripas y todo, soy yo. Ok. Es más Entonces, hormonal que yo. entonces me toca a mí decir, no, espere, piense con cabeza fría, ¿por qué le molesta? ¿Porque está en desacuerdo? ¿Qué? Ujú. Y si yo veo de verdad, digo, no, tonto, soy tonto, o sea, estoy peleando por algo que no, tienes razón, ¿sí? Súper, Samu. Luisita, ¿y cómo manejar eso? Porque nosotras queremos tener el control y tener un esposo que le diga a uno, ah, sabes que sí tienes razón. Uy, esa puede ser un arma de doble filo si no se sabe manejar. Entonces, ¿tú cómo manejas ese tema del control también en los desacuerdos? Bueno, también sirve que soy un poco despistada, ¿no? Se me olvidan las cosas rápido, entonces lo supero fácil. Ok. Em, pero también es que uno debe ser consciente que el control del matrimonio lo debe tener es Dios, Ok. ¿sí? Y que el matrimonio no es una competencia, que es lo que yo veo en muchos matrimonios, tristemente, que se vuelve una competencia por querer mostrar, sobresalir, ¿sí? Y yo siempre digo, bueno, el control de mi matrimonio lo tiene Dios. Entonces, como entregarle eso en oración, porque si a veces a uno le cuesta en su orgullo, en sus emociones, pero entregarlo en oración y decir, bueno, Señor, tú eres el que tiene el control en esas situaciones y, y entender que el amor, ¿sí? Tiene que sobrepasar esas cosas que me molestan, ¿sí? Entonces, obvio, pues uno sí se enoja, uno, pues acá no estamos, ay, el matrimonio perfecto y siempre sonríen, ¿no? Pues obviamente hay situaciones que lo pueden alterar a uno, pero digamos que yo siempre trato que cuando hay esas situaciones que me enojan tanto, y que quisiera como tener el control, Ujú. yo prefiero alejarme, ¿sí? Y no lo hablo en el momento, sino después ya que uno procesa y no deja que esas emociones controlen la situación, porque yo creo que el problema es cuando las emociones se desbordan y quieres controlar esa situación. Súper. Bueno, vamos a avanzar en este tema y vamos a hablar de cómo romper esos estereotipos. Entonces, como tú decías, en la mayoría de matrimonios cristianos se ha entendido que la mujer sirve y el hombre provee y se han como metido muy fuerte en esos roles. ¿Cómo manejan ustedes ese tema? Bueno, nosotros, pues desde que nos casamos, siempre los dos hemos trabajado Ujú. y los dos hemos hecho cosas en la casa. Pues de hecho yo me casé y yo no sabía cocinar. Ok. Entonces pues Samuel fue el que me enseñó, ¿sí? Ah,
Entonces, pues ya saben que la cocina está más a cargo de Samuel. No es que tenga mucho sazón. O sea, Samuel lo hizo por sobrevivir. Sobrevivir, sí, o sea. Para que me mantenga con algo. Entonces, pues nos distribuimos. Y digamos que también es por gustos, ¿no? A Samuel le gusta cocinar, a mí me gusta hacer aseo. De verdad, a mí no me molesta hacer aseo. Yo lo disfruto. Yo pongo música, me relajo. Entonces, como que hemos llegado al acuerdo. Y más que sentarnos de, bueno, Samuel, entonces usted cocina, yo hago y ponemos y firmamos un contrato y lo ante... No, digamos que se da más natural, ¿no? Como que a mí me gusta hacer aseo. Entonces yo le digo, ay, no, a mí déjame poner mi música, no me pises y ya yo hago el aseo. Sí, a mí me encanta limpiar, trapear, levantar muebles, todo eso me encanta. Y a Samuel le gusta cocinar, él lo disfruta. Entonces como que naturalmente se ha dado que esas tareas de la casa nos las distribuimos así. Ah, súper. Y en tema de dinero, pues digamos que nuestros ingresos son variables porque somos independientes. Entonces puede que un mes gane más uno, otro mes gane más el otro, entonces eso depende. Lo que nosotros hemos hecho es una billetera común. ¿Sí? Entonces todo lo que ingresa a la casa ingresa a nuestro hogar, pagamos lo que se tiene que pagar y bueno, nos quedaron 2.000 para el mes, pues son 1.000 y 1.000, no, pero es una billetera común. Nunca nos ponemos a pensar de que, pero yo este mes di más, pero yo este mes di no sé qué, no, pero yo me voy a comprar, no. De hecho, las compras, por ejemplo, decimos, necesitamos como ropa y vamos y nos compramos para los dos, ¿sí? Y manejamos como muy parejo esas cosas porque entendemos que claro, lo que tú decías, el prototipo de la sociedad es el hombre provee, la mujer hace el aseo. Y hay en casos que funciona, porque si el hombre tiene el trabajo y lo puede hacer, pues está bien. Y si la mujer se quiere quedar cuidando a los niños, también está bien. Pero en nuestro caso se ha dado la oportunidad de que los dos podamos trabajar y pues no tenemos hijos. Entonces, de esa manera lo distribuimos. Ok. Samuel, ¿cómo te sientes tú en ese rol compartido? O sea, servimos y los dos proveemos al hogar económicamente y los dos, ¿cómo te sientes tú con eso? Bueno, digamos que para mí esas dinámicas me tocó aprender un poquito unas cosas. La cocina pues se me daba natural, me gustaba desde antes de casarme incluso, pero el tema así del aseo y de la limpieza y de todas esas cosas, de mantener en orden la casa, me tocó aprenderlo un poco porque en la casa pues mal o bien casi siempre hubo alguien que nos ayudaba, que le ayudaba a mi mamá, digámoslo, porque pues nosotros no, ya de niños algo recuerdo, pero ya más grandes nunca hicimos aseo ni nada de esas cosas, teníamos cama y suerte. Entonces sí me tocó aprender un poquito eso, aprender a más que todo a cuidar el aseo, ¿sí? Como digo Luisa, nos repartimos y yo casi de aseo no hago nada, además yo tengo 10.000 alergias respiratorias a esos bichos, cuando ella limpia me toca abrir la ventana, ponerme tapabocas, bueno, de todo para no morirme. Pero sí me hice muy consciente, por ejemplo, nos quitamos los zapatos cuando llegamos, bueno, hay varias cositas que yo hago para que eso se mantenga, pues no tenemos niños, entonces no debería estar, que yo sé que el ingrediente niños Sí. le agrega un poquito de mugre al aseo. Y también nos ha ayudado mucho la flexibilidad. Yo soy muy flexible en ese tema de las labores que nos hemos repartido. A pesar de eso, digamos, si hay cosas que yo veo que puedo hacer, yo las hago, que en teoría le corresponderían a Luisa. Como dijo, ya no es el contrato, pues irrompible, no está en piedra. Si ella va a llegar tarde o algo, yo me encargo y que cuando ella llegue también esté limpio y no se vaya a estresar, ¿sí? Esa parte. Sí. Y obviamente el tema del dinero, pues es súper chévere para mí, es quitarme una carga. Claro. Que creo que es una carga que ningún hombre hoy en día debería tener, a menos que obviamente estén de esa manera distribuidos, pero creo que la mayoría nos toca a ambos trabajar porque con un solo ingreso también está difícil la situación. Entonces el tener los dos esa responsabilidad nos tiene que hacer conscientes que también es una carguita menos y somos un equipo, no somos competencia, no se trata de quién más gana, sino que, como digo Luisa, tenemos esa billetera común y si nos va bien a los dos, buenísimo, excelente. Sí. Súper. Bueno, ustedes nos decían ahorita que como que no se han sentado a decir, bueno, tú barres, yo cocino, tú haces, no. Pero, y retomando un poco lo que decíamos al principio, uno normalmente repite los matrimonios que conoció, principalmente el de sus papás o la gente muy cercana. Ustedes se sentaron y dijeron, vamos a tener un matrimonio diferente, vamos a actuar diferente, o eso fue fluyendo como muy naturalmente.
No, eso fue muy intencional. Sí. De hecho, fue algo que sí decidimos. Luisa algo mencionó del prematrimonial. Ajá. Digamos que nos dieron un ejemplo que para mí fue una analogía que se me quedó en la cabeza toda la vida. Y era, tú vienes con una maleta de tu casa y te vas para un paseo con ahora tu nueva esposa. Ujú, Y tú decides qué vas a cargar en esa maleta. ujú. Y lo que más pesa son esas cosas que no te gustan. Y para mí fue como súper chévere el ejemplo porque yo dije, uy, Dios mío, hay un montón de cosas que yo no quiero. Sí, Sí, o sea, es triste, pero claro, hay otro montón que me van a edificar y que funcionan y sé que son bendición, pero hay otras que no. Y con Luisa literalmente nos sentamos y dijimos, mira, en mi casa pasa esto. De pronto también ella veía cosas de mi familia y yo veía de la de ella y yo le dije, esto no me gustaría por esto y esto. Y nos hicimos muy conscientes desde el comienzo de que no queríamos tener en el matrimonio, Chévere. porque queríamos ser un matrimonio de verdad diferente, disfrutarlo, Ujú, que fuera algo chévere, no que se nos volviera una tortura. claro, súper. Mm. Ujú. Sí, sí, fue muy, muy hablado y muy, muy conscientes. Ok. Y eso lo decidimos desde el curso prematrimonial, Ah, qué porque chévere. el pastor nos hizo el ejercicio. Ah, súper bien. Ujú, Súper, súper. de qué pondríamos en la maleta, o sea, qué si nos quisiéramos llevar de nuestras casas, de lo que aprendimos y qué no. Ujú. Entonces fue un ejercicio bien interesante. Qué interesante. Igual yo creo que Mm. ya uno que lleve 10 años de casado, valdría la pena en este momento decir, mira, hasta aquí yo he repetido esto de mi casa y creo Ujú. que no, y poderle dar la oportunidad al esposo que diga también, sí, yo también creo que estás repitiendo y yo estoy repitiendo esto, y podría uno hacer como Ujú. un pare y mirar de qué llena esa maleta, porque yo creo que Sí, siempre va a haber esperanza, porque pues no importa los años que uno lleve, cuando uno hace un pare, un alto y se pone de acuerdo, eso va a ayudar muchísimo, ¿no? Claro, y de hecho en estos momentos, o sea, hay momentos todavía ahorita ya que decimos, "Uy, oye, esto no, a mí no me gusta esto de mi mamá, de mi papá, y Ujú, lo estoy haciendo. Entonces ujú. vamos a quitarlo. Chéverísimo. Esa autorrevisión es importante cada tanto, claro. Sí, es súper sí. importante Y hacer. no, y no con el ánimo de juzgar los matrimonios de los papás ni nada, No. porque pues de todos también sacamos cosas muy valiosas. Pero si uno puede ir mejorando en aspectos que le ayuden a vivir su matrimonio más tranquilo, pues uno tiene que hacerlo, ¿no? Claro, Hacer esa tarea. claro. Y digamos que al inicio sí habían algunas discusiones porque yo era cantaletosa, aunque no lo crean. Y Samuel me decía, uy, es que eres re cantaletosa. Y yo le dije, oiga, sí. Y mi mamá es un poquito cantaletosa. Entonces yo decía, oiga, sí, no, no. Toca quitar eso de ahí porque nos va a traer muchos problemas si sigo así. Entonces por eso busqué esas alternativas diferentes de hacer llamados de atención con amor. Ah, con humor. Súper, súper pedagógico. Chévere, me encanta, Luisita. Bueno, ustedes nos han hablado algo ya de Dios y de la importancia y del lugar que Dios ocupa en su matrimonio. Ustedes, como pareja, tienen esos tiempos del hacer oración juntos, o pues cada uno lo hace por su lado, o tienen algún tiempo donde lo puedan hacer juntos, un devocional, leer la palabra, orar, no sé. Sí, pues nosotros recién nos casamos, teníamos una práctica, la hemos dejado y estamos desjuiciados, pero teníamos una práctica nos gustaba buscar un libro de matrimonio y leerlo juntos. Ok. ¿Mm? Sí. Y también nos sirvió mucho, porque recuerdo uno que leímos, no me acuerdo el nombre, ya saben mi memoria, pero era muy práctico le decía a uno como qué hacer por días, como citas amorosas, Ajá. pero era bíblico, entonces era bien interesante y libros como ese sí leímos mucho juntos. Em, pero cuando uno habla también de prácticas espirituales y digamos que para los matrimonios a veces encontrar el tiempo, y a nosotros nos pasa mucho, encontrar el tiempo de pronto para orar juntos a veces es difícil, pero si sacamos el tiempo para compartir em, y sentarnos a preguntarle cómo está el otro, cómo se sintió hoy en el día, qué le pasó, ¿sí? Yo siempre tengo 1000 historias por contar, entonces yo me demoro más. Em, y ahora que Samuel está estudiando teología, pues tenemos conversaciones como de fe, ¿no? Ok. De que él me habla de lo que aprendió en la clase, de lo que hicieron, eh, y eso nos ha llevado a tener conversaciones de fe. Sí.
Sí, y eso es importante porque es saber también cómo está la fe del otro, cómo se siente respecto a su fe, y eso ha sido bien interesante en el último tiempo. Súper Mm. chévere. Sí, digamos que para nosotros esa práctica, más que una disciplina, porque creo que sí hay disciplinas sobre el tema del ayuno, de la lectura, de estas cosas. em, Individualmente tenemos nuestros espacios, tenemos nuestros devocionales, pero juntos el tema de las conversaciones profundas de fe nos han ayudado mucho, Ujú. porque como dice Luisa, indagamos cómo está la fe del otro y también aprendemos cómo a redibujar muchos dogmas, porque la tradición cristiana también es de como normas, ¿no? De reglas, y nos hemos replanteado cosas que nos han ayudado a fortalecer nuestra fe, menos en paradigmas y en normas, y mucho más en vivencias, en lo que Dios ha hecho en nuestra vida y cómo podemos experimentar ese amor entre nosotros y hacia los demás también. Ha sido muy bonito, ha sido una forma muy diferente. Súper, qué lindo. Bueno, ya para terminar, les voy a poner una tarea acá. Sorpresa. Saquen una hoja. Luisita, Tenemos grabaciones en vivo. piensa un consejo para un matrimonio joven, un matrimonio que esté empezando. ¿Qué consejo así práctico le darías para que pueda iniciar un matrimonio diferente? Mientras también, Samu, piensa un consejo para ya un matrimonio que lleva varios años y que de alguna forma de pronto ha cambiado cosas, pero que de alguna forma ha venido repitiendo esos estereotipos y todas esas cosas con las que crecieron. ¿Qué consejo les darías para que pudieran continuar su matrimonio de una forma diferente? Bueno, para un matrimonio joven y que hasta ahora está iniciando, de hecho ayer se lo di a una pareja que se va a casar. Ah. Chisme. ¿Quién cuente? Y yo les decía, a veces cuando uno pasa a la etapa del matrimonio, lo ve como la etapa seria, ¿no? Ujú. Entonces cambia muchas cosas, y se le olvida la alegría y la diversión, Ujú. ¿sí? Y eso suena poco espiritual, de pronto van a decir, ay, pero esperábamos que dijera que lean la Biblia, que bueno, pero eso se los van a dar en el curso prematrimonial. Entonces, ya desde la experiencia y de lo que nosotros hemos vivido, yo les digo a las parejas que se van a casar, disfruten el matrimonio, ¿sí? Sientan que es una etapa donde están con su mejor amigo, su mejor amiga, que pueden compartir las 24 horas, no se tienen que despedir, no tienen que dejarla en la casa, no tienen el drama de dejarla unas horas. Entonces aprovechen a disfrutar ese tiempo y que el matrimonio sea una etapa muy divertida en la vida. Y eso también se lo dije a otra amiga de la iglesia, le dije, no se tome tan en serio el matrimonio. Sí, a veces la seriedad le quita alegría, le quita como esa naturalidad al matrimonio. Entonces, que lo tomen con más tranquilidad, que sepan que es una etapa muy chévere, y que no tiene que volverse tan rígido y tan de normas, ¿no? Porque he conocido matrimonios que, bueno, nos casamos, pero entonces usted hace esto y si no lo hace, entonces ya la discusión, ¿no? Que seamos flexibles, que seamos amorosos, y creo que eso va a hacer, pues, que el matrimonio sea diferente, que es lo que estamos hablando hoy. Y obviamente, sí, si ya hablamos de la parte espiritual, para nosotros ha sido muy importante el amor a Dios, ¿sí? Que Dios esté en nuestro hogar y también el querer servirle a Él, servirle en pareja, ¿sí? Entonces nosotros nos apoyamos mucho en lo que el otro quiera hacer de servicio para Dios en la iglesia, entonces no dejar de lado eso. Súper, gracias, Luisita. Bueno, una pareja ya que esté avanzadita y que de pronto se dé cuenta o quiera examinarse y ver que hay prototipos negativos que está repitiendo, yo los invitaría primero a recordar que los juntó, Ujú. ¿sí? Porque se aman, porque se quieren, porque decidieron estar juntos. Esa es una primera invitación y a reavivar un poquito la llama de no solamente del amor y de la pasión, porque esas cosas evolucionan también, obviamente, sino de lo que dijo Luisa, de la diversión Ujú. y del disfrutarse uno y al otro, o sea, de disfrutarse mutuamente, porque puede pasar que se metan tanto en los roles que están establecidos, Ujú. que ya son un par de roomies, son dos amigos que viven en la casa y tienen hijos en común, Ajá, sí, claro. pero de pronto no están yendo un poquito más allá y buscando la alegría del otro. Yo creo que buscar la alegría y la plenitud del otro
nos permite refrescar y decir, oiga, me vengo arrastrando esta rutina de mi casa, la aprendí y de pronto puede que funcione, pero nos está matando el matrimonio. Ujú. Ok. Entonces buscar la plenitud y la alegría del otro, lo que al otro le gusta. Se le ocurrió que va a poner un puesto de empanadas. Chévere, hágale, yo le meto la plata y los dos sacamos ese puesto para adelante. Gracias, Samu. Bueno, Luisita, Samu, muchas gracias de verdad por estar aquí y compartirnos de su vida, de su historia. Nos enseñan mucho, me alegra personalmente tenerlos aquí y a ustedes también. No se pierdan nuestro próximo episodio del podcast, que vienen historias muy chéveres y muy especiales.